Muy buenas tardes a todas y todos las personas presentes. Es un placer y un gusto estar acá con el público presente y con esta mesa excepcional y estelar de presentaciones y académicos que tenemos para hoy. El seminario de hoy se titula Apuntes sobre el proceso constituyente chileno y experiencias comparadas. La primera exposición la dará la decana y profesora doctora Linda Green. Muy bien, entonces la primera presentación la dará el decano y profesor doctor Emilio Oñate Vera. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Católica de Valparaíso, y cuenta además con un diploma de especialización en Derecho y Política Contemporánea de la Universidad de Lleida, en España. Se ha desempeñado como secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Quinta Región de Valparaíso entre los años 2002 y 2006. Entre los años 2006 y 2010 fue designado secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, del Gobierno de Chile. Actualmente es director del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Chile. En enero del año 2016 fue elegido decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile por el periodo de 5 años. Y en noviembre del año 2019 fue designado integrante de las mesas técnicas para promover la reforma constitucional al capítulo 15 de la Constitución, que definió el itinerario constitucional. Dejo entonces con ustedes al decano y profesor doctor Emilio Oñate Vera. Bien. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí veo, ¿no? Ok. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de la Frontera, especialmente a la profesora Estefanía Esparza, ¿no?, por esta invitación. Saludar, por supuesto, a la decana Green, que también forma parte de este panel, y a la profesora Butch, bueno, y a todas y todos ustedes, ¿no?, por darse el tiempo de acompañarnos en esta conversación que vamos a tener, y por supuesto a las profesoras y profesores que están también presentes. A ver, yo voy a conversar con ustedes, comentarles sobre fundamentalmente el trabajo que me correspondió desarrollar en el contexto de la mesa técnica, ¿no? Y voy a hacer algunas referencias también a la experiencia comparada respecto de cómo se han conformado, constituido instancias constituyentes en otros países, principalmente en el orden latinoamericano, y hacer alguna reflexión sobre el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional en materia de órganos autónomos, que me interesa relevar aquel elemento. Bueno, en primer lugar, señalar que la mesa técnica derivó, a mi juicio, del estallido social, ¿no?, del denominado estallido social, como sabemos, del 18 de octubre del año 2019, que generó este acuerdo por la paz y la nueva Constitución que se celebró en el Senado en Santiago, en la sala o bajo el retrato de Pedro León Gallo, ¿no? Siempre hago esta referencia porque, bueno, Pedro León Gallo fue un ferviente promotor de la derogación de la Constitución de 1833 también en su época. Y este acuerdo definió entonces la conformación de una mesa técnica que estaría integrada por representantes de las distintas fuerzas políticas. Finalmente, esta mesa técnica se conformó por
14 integrantes, 7 de los cuales eran de partidos proclives al gobierno, del sector oficialista, y 7 representantes de la oposición. Y, bueno, nos constituimos formalmente para principalmente reformar el capítulo 15 de la Constitución, que hasta ese entonces no establecía un mecanismo de reemplazo del texto constitucional. Tal vez una característica de la Constitución del 80 hasta ese entonces, que la diferenciaba de otras constituciones, que no establecía un mecanismo de reemplazo, sí de reforma a través de los quórum de reforma establecidos, ¿no? Pero no un mecanismo de reemplazo. Y yo diría que este trabajo que desarrollamos en la mesa técnica, a mí me gustaría circunscribirlo a 6 aspectos que me parecen importantes de destacar y que han tenido repercusión y que van a seguir teniendo repercusión en el trabajo que todavía le queda por hacer en estos meses a la Convención Constitucional. Como ustedes comprenderán, el sentarnos para esta labor o esta función, los 14 integrantes o comisionados de la mesa técnica, bueno, no estuvo exento de las desconfianzas naturales que personas que tenemos distintas sensibilidades, formas de ver el mundo, tenían, ¿no? Yo creo que si a cualquier profesor de Derecho Público, ustedes en agosto o septiembre del año 2019 le hubiesen preguntado si es que creían que era posible avanzar hacia un nuevo texto constitucional en el país, hacia una nueva constitución, más allá del trabajo que se había hecho bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? O de los cabildos ciudadanos que se habían desarrollado, prácticamente creo que la mayoría de los profesores de Derecho Público en el país le hubiesen contestado que no había ninguna posibilidad, ningún espacio para generar una nueva carta política en el país. Y por eso creo que es tan relevante reafirmar que la génesis, la fuente material, como ustedes quieran denominarla, de este proceso constituyente tuvo que ver con la movilización social y con este cauce institucional que yo diría mostró lo mejor de lo que puede ser la política partidista, esta que está tan desprestigiada, devaluada, no solo en Chile sino en el mundo, como el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución de noviembre del 2015, ¿no? Que delineó la posibilidad de que se conformara esta mesa técnica. Bueno, ¿qué cuestiones quisiera yo destacar del trabajo de la mesa técnica? 6 puntos fundamentalmente. Primero, uno que yo diría que es más bien desconocido o que no acaparó las luces de la opinión pública, ¿no? Y que tiene que ver con algo que está dispuesto en el artículo 131 de la reforma al capítulo 15, que estableció que la elección de los convencionales constituyentes se haría considerando la normativa legal vigente al 25 de junio del año 2020. ¿Por qué hago referencia a esta fecha? Porque esta fecha que se definió en el trabajo que se hizo en la mesa técnica permitió que posteriormente se incorporaran aspectos que no estaban en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, pero que eran determinantes para que tuviéramos un itinerario constitucional, bueno, que fuera representativo, ¿no? Y me estoy refiriendo a las cuestiones relacionadas con la incorporación de independientes, la paridad y la incorporación de los pueblos originarios, de los representantes de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque un sector de los comisionados o de los integrantes de la mesa técnica querían que esta fecha o que la posibilidad de incorporar modificaciones al texto que se promulgaría posteriormente después del trabajo de la mesa técnica quedara en la fecha de promulgación y por lo tanto no tuviéramos posibilidad de modificar o de adicionar cuestiones al texto constitucional. Como ustedes comprenderán, este fue un elemento muy central en la discusión de la mesa técnica, porque en ese entonces a todos nos parecía indispensable, por ejemplo, que la Convención Constitucional fuera una instancia paritaria. Quiero decirles que esta situación tensionó de tal forma el trabajo de la mesa técnica que, bueno, en un minuto se suspendió el trabajo de la mesa técnica por 2 días. Nosotros trabajamos alrededor de 1 mes y medio, por lo tanto estar 2 días con un quiebre fue bien significativo, ¿no? Y creo que finalmente el que hayamos logrado colocar esa fecha en que se podía adicionar la normativa o complementar la reforma que nosotros como mesa técnica propusiésemos al Congreso fue determinante y eso se plasma
en las disposiciones transitorias, ¿no? En la 31ª, en el caso de la incorporación, de la paridad, y en el caso de la disposición transitoria 36ª, en el caso de la incorporación de los independientes del actual texto constitucional. Solo una referencia, si uno mira en las constituciones o los procesos constitucionales más recientes, la incorporación de cuotas, ¿no? Ya sea de paridad o de pueblos originarios, en la experiencia más reciente solo la teníamos a nivel latinoamericano, al menos con la Constitución colombiana de 1991, que incorpora 2 escaños reservados para los representantes indígenas y 2 escaños reservados también para la guerrilla, ¿no? Recordemos el contexto en el que surge la Constitución de 1991 en Colombia a propósito del conflicto con las FARC. También habían cuotas o espacios reservados para representantes indígenas en la Constitución boliviana del año 2009, pero en un porcentaje muy menor también al que termina ocurriendo en la experiencia chilena. Un representante por distrito mujer y 3 representantes por distrito en el caso de los representantes indígenas, ¿no? Y también la venezolana de 1999 tuvo escaños reservados para los pueblos indígenas, 3 representantes. Ahora, por lo tanto, el primer aspecto que yo quisiera destacar tiene que ver con esta fecha del 25 de junio, que de verdad fue un elemento muy tensionante y relevante en el trabajo al interior de la mesa técnica. Los otros puntos son bastante más conocidos, ¿no? Los 2/3 para la aprobación de las normas que posteriormente se someterán al plebiscito ratificatorio de salida, ¿no? Este quórum supramayoritario para aprobar las normas en el Pleno que se propongan en la Constitución. La verdad es que este también fue un punto debatido, porque si uno revisa la experiencia comparada, la mayoría de las instancias constituyentes aprueban sus normas en la instancia plenaria por mayoría absoluta, ¿no? Salvo el caso de nuevo de Colombia, en la segunda plenaria, en la segunda votación plenaria, se establece el mecanismo el quórum de los 2/3, y la experiencia boliviana del 2009. Pero otras constituciones, para la aprobación de las disposiciones constitucionales, en general recurren, y así es mayoritariamente, a la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea o de los asambleístas, o en el caso chileno de los convencionales constituyentes. Otro elemento que creo que es relevante, ¿no? Y que sobre el cual se ha discutido mucho y que uno podría decir ya pasó de moda, no era la denominada hoja en blanco, porque ya la hoja, como sabemos, no está en blanco en el trabajo que se está haciendo en la Convención Constitucional. Hay varios artículos ya que están aprobados por el Pleno y que por lo tanto van a pasar al borrador del texto constitucional que se va a plebiscitar. Pero en ese momento la discusión sobre la hoja en blanco fue muy importante al interior de la mesa técnica. Y por supuesto que aquí habían comisionados o integrantes de la mesa técnica que querían darle una interpretación diversa a qué significaba la hoja en blanco. Bueno, varios de nosotros sosteníamos, y me parece que ese fue finalmente el sentido con el que quedó plasmada la disposición del artículo 135, es que lo que la Convención Constitucional no pudiese acordar o no pudiese regular en el nuevo texto propuesto, no iba a ser reemplazado supletoriamente por lo establecido en la actual Constitución, en la aún vigente Constitución. Y por lo tanto habrá que buscar otras vías de regulación, que podría ser una de ellas la vía legislativa, ¿no? Otro punto que creo que es destacable también y sobre el cual hoy día especialmente hay yo diría un cierto nivel de preocupación, tiene que ver con el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional. Como ustedes saben, en el actual artículo 137 de la reforma de la aún vigente Constitución se dispone de un plazo de 9 meses, prorrogable por una única vez por 3 meses más. Ese plazo se acaba de ratificar, ¿no? Y por lo tanto da un total de 365 días. Uno escucha distintas opiniones que dicen, bueno, es que los convencionales constituyentes tuvieron muy poco tiempo. Esto fue algo que revisamos también en la mesa técnica en la experiencia comparada. Y si uno revisa otras constituciones, puede ver, por ejemplo, que la Constitución
colombiana de 1991 tuvo un plazo de 150 días para redactar el nuevo texto, el texto constitucional de ese entonces, ¿no? O la Constitución boliviana, que dispuso un plazo de no menos de 6 meses y no más de un año para redactar el nuevo texto constitucional, la Asamblea Constituyente de Bolivia, que termina con la Constitución del 2009, plazo que finalmente se extiende fundamentalmente por el tiempo que tomaron los convencionales constituyentes para elaborar el reglamento de funcionamiento de la convención. En la experiencia boliviana tardaron más de 6 meses, del orden de 7 meses, en redactar el nuevo texto, en redactar el reglamento de funcionamiento. Y la experiencia colombiana, que también se analizó en la mesa técnica y que lamentablemente, a mi parecer, no prosperó, era que se propusiera por parte del Ejecutivo un reglamento de funcionamiento. Así fue en Colombia, había una propuesta de reglamento de funcionamiento de la Convención propuesta por el Ejecutivo, y la Asamblea Constitucional o Constituyente colombiana tenía un plazo de 10 días para elaborar su reglamento de funcionamiento. Y si no aprobaba su reglamento de funcionamiento en ese plazo, se entendía que se acogían al reglamento de funcionamiento que proponía el Ejecutivo. Bueno, lo que terminó ocurriendo es que la Asamblea Constituyente colombiana elaboró antes de los 10 días su reglamento de funcionamiento, ¿no? Creo que el otro aspecto a destacar en el trabajo de la mesa técnica tiene que ver con qué es lo que va a pasar una vez que se proponga el texto, finalice el texto constitucional que va a proponer la Convención Constitucional a plebiscito ratificatorio de salida, ¿no? La pregunta que se consagra en el artículo 142 textualmente es: ¿aprueba usted el texto de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? Y ahí hay dos opciones: apruebo o rechazo. Bueno, si el texto se aprueba, que yo les quiero adelantar que yo soy de los que espero que se apruebe, no por eso creo que no hay que seguir buscando puntos de encuentro y perfeccionar la discusión constitucional que se está dando. Bueno, va a quedar derogada la actual Constitución y va a entrar en vigencia entonces la Constitución de lo que esperemos sea la Constitución del 2022. Y si se rechaza el plebiscito ratificatorio de salida, el texto constitucional establece claramente que se mantiene vigente la Constitución del 80. Esta fue una discusión también muy compleja, ¿no? Muy compleja porque, bueno, en la mesa técnica habían quienes planteaban, yo soy de los que cree que en la hipotética eventualidad y poco probable eventualidad de que el texto propuesto por la Convención Constitucional no se aprobase, creo que el proceso constituyente chileno no se va a detener, ¿no? Creo que el proceso constituyente chileno va a continuar. Chile no puede seguir con la matriz institucional y con la estructura de poder y funcionamiento que hoy día o que ha tenido hasta hoy día, ¿no? Y en realidad las causales de esto dan para otro seminario, otro encuentro: los niveles de desigualdad, el porcentaje de distribución de desarrollo humano, en fin, creo que son cuestiones que la sociedad chilena tiene que asumir, y bueno, las ha asumido, me parece a mí, de buena forma, a través de, o de la mejor forma que el momento coyuntural demandaba, que es a través de la fijación de este itinerario constitucional. Esto diría yo que son aspectos que me interesaba destacar del trabajo de la convención, de la mesa técnica, y que quiero enlazar ahora brevemente con qué es lo que ha pasado con otras instancias constituyentes en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, los mecanismos para la generación de una nueva constitución básicamente son, ya sea a través de una comisión constituyente o un grupo de expertos generalmente designados por el Ejecutivo, ya sea a través de un congreso constituyente donde los parlamentarios electos se abocan a la elaboración de un nuevo texto constitucional, o ya sea a través de la conformación de asambleas constituyentes, o como en el caso chileno, la convención constitucional, ¿no? Donde son ciudadanas y ciudadanos electos por sufragio universal, por sufragio popular, quienes se eligen precisamente para redactar una nueva constitución. Y yo diría que aquí lo interesante es que por lejos Latinoamérica en los últimos años, diría yo, en los últimos
30 años, 40 años, es la región en el mundo donde más asambleas constituyentes o instancias constituyentes electas se han generado en el mundo, ¿no? Fíjense ustedes que del orden de las últimas 7 constituciones en Sudamérica se han generado a través de asambleas constituyentes. Estoy pensando en Colombia en el año 1991, en Paraguay en el año 1992, en Argentina en el año 1994, en Ecuador en 2 oportunidades, en 1998 y el 2008, en Venezuela el año 1999, en Bolivia el año 2009 y ahora en Chile el año 2022. Y la conformación de esta instancia constituyente también es variada. Hay instancias constituyentes que tienen un pequeño número de convencionales o de delegados o de asambleístas, ¿no? En la experiencia uno revisa, bueno, el caso colombiano, que siempre es paradigmático, tuvo 74 convencionales constituyentes, que debe ser una de las instancias constituyentes menos numerosa. Si mal no recuerdo, creo que también la de Finlandia tiene menos convencionales constituyentes, un poco más de 25 creo que son. Chile está en la media, ¿no? La Asamblea Constituyente Ecuatoriana del 2008 tuvo algo así como 130 convencionales constituyentes, la venezolana del 99 también un poco más de 130, 131 convencionales constituyentes, la chilena, como sabemos, 155, ahora 154 después de la renuncia de Rojas Bade. Y dentro de las instancias constituyentes más numerosas, ¿no? Bueno, tenemos el caso boliviano, con más de 250 convencionales constituyentes, 255. El caso argentino también, con más de 300 convencionales constituyentes. Y por lo tanto, este es un número que varía, ¿no? Lo que es claro es que también, de manera más reciente, hay una incorporación, o las formas de elección de esos convencionales constituyentes, en la mayoría de los casos son a través de sistemas proporcionales y con cuotas, ¿no? Ahora, el proceso constituyente chileno diría que ha sido especialmente virtuoso en cuestiones que otras instancias constituyentes en el mundo nunca antes habían tenido, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la paridad, ¿no? No hay una instancia constituyente en el mundo paritaria como la Convención chilena. La cantidad de escaños reservados para los pueblos originarios también es superior a cualquier otra experiencia comparada, 17 escaños reservados en total. La incorporación de independientes, a pesar que a mí me parece clave la incorporación de los independientes, sí, pero creo que a propósito ahora del trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, si bien es cierto, no es la misma categoría independientes que integrantes de movimientos sociales, creo que es un error tratar de equiparar los partidos políticos a los movimientos sociales a propósito del trabajo que está haciendo la Convención Constituyente. Estoy terminando ya. Quisiera destacar finalmente algunas cuestiones que creo yo que también, una cuestión que tiene que ver con el plazo de funcionamiento de la Convención. Ya sabemos que la Convención Constitucional chilena tiene 365 días, ¿no? El 5 de julio termina el funcionamiento de la Convención Constitucional chilena. Y si uno revisa también la experiencia comparada, ve que ese es un plazo que está más o menos dentro del promedio, ¿no? Ya lo había dicho antes en el caso de la Constitución o de la instancia constituyente colombiana, 150 días. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, la Constitución paraguaya o la instancia constituyente paraguaya de 1992 tardó 173 días en proponer un texto, bastante menos que los 365 días. Venezuela, 108 días. Ecuador, 239 días. Y por lo tanto, este es un plazo que nos pareció también abordable o dentro del promedio de lo que había sido incluso superior
a la experiencia comparada. Termino esta exposición con una reflexión respecto de lo que se está haciendo en la Convención Constitucional a propósito de la generación de los denominados organismos autónomos. Me interesa este tema no solo por mi inclinación hacia el derecho administrativo, que desde luego está influenciada por eso, pero me interesa también porque me parece que este es un tema que está indisolublemente vinculado con una discusión que todavía está pendiente, ¿no? A propósito de la Comisión de Sistemas Políticos. Como nosotros sabemos, la autonomía puede ser abordada o entendida desde el punto de vista jurídico para definir ciertos territorios o como característica de ciertos territorios que se desvinculan o están separados del poder central, ¿no? Autonomías territoriales, comunales, regionales. También para el ejercicio de tutela de derechos fundamentales, la autodeterminación. Y también para el funcionamiento de las estructuras de la administración del Estado. Y en ese punto, lo que uno ve ahora en el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional es que existe un interés, diría yo, una tendencia a darle rango autónomo constitucional a órganos que hoy día existen, pero que no tienen esa característica o que tienen autonomías legales. Una cuestión interesante desde el punto de vista de lo que ocurre en el ordenamiento jurídico chileno respecto de los órganos de la administración del Estado, que como sabemos es una administración centralizada y un único núcleo centro de poder, es que la autonomía es un mecanismo de atenuación de la centralización también, y que supone entonces grados de independencia que no son estándares respecto al presidente de la República. Y entonces tenemos autonomías constitucionales como la de la Contraloría, la del Banco Central, en fin, y tenemos autonomías legales como la del Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en fin. Lo que uno puede percibir, leer, estudiar del trabajo que está haciendo la Convención es que hay un interés por darle mayor nivel de autonomía a órganos que hoy día existen en el ordenamiento administrativo chileno, lo que puede además parecer un tanto contradictorio si es que lo que se busca es mantener el presidencialismo, aunque sea atenuado, y entonces se pretende, por ejemplo, darle autonomía constitucional al CERNAC, darle autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública, o darle autonomía constitucional a la Dirección del Servicio Civil, que son órganos que ya existen en el sistema chileno. Y además se pretenden crear otros órganos de la administración del Estado, pero con carácter o con rango de con carácter autónomo constitucional. Y ahí entonces se habla del Defensor del Pueblo, de la Defensoría Indígena, de la Agencia Nacional de Aguas, entre otros. Mi reflexión es que, bueno, ¿para qué estamos generando estas estructuras autónomas e independientes de rango constitucional? Y tal vez una alternativa, una reflexión que yo creo, que yo tiendo a compartir, pero que me parece que hay que mirarla con más cuidado, tiene que ver para establecer entonces mecanismos institucionales, ¿no?, de tutela de derechos fundamentales, ¿no? Al final del día, las autoridades de control, los órganos de control, también son mecanismos institucionales de tutela o de garantía de los derechos fundamentales. Pero creo que eso tiene que encuadrar muy bien con bueno, el régimen de gobierno que tenemos, y creo entonces que ahí puede haber un exceso de entusiasmo por parte de la Convención Constitucional de generar más estructura administrativa sin delimitar claramente las funciones. Aquí se produce lo que típicamente se denomina también problemas de coordinación entre órganos de la administración del Estado, que creo yo que es importante considerar. Termino señalando que creo que este es un proceso, bueno, como todos sabemos, trascendental para el país. Creo que espacios de reflexión desde la academia como estos, el intercambio de opiniones, es muy clave. Tal vez si hay algo positivo, a pesar de las dificultades que pueda tener cualquier proceso de esta naturaleza, es que todos los chilenos y las chilenas hemos tenido un baño, ¿no?, intenso de educación cívica
a propósito de este proceso constituyente. Creo que esa es una oportunidad que no se vive todos los días en los países y creo que tenemos que aprovechar este espacio de reflexión respecto de la forma de Estado, respecto de los derechos fundamentales, respecto de la estructura en definitiva del poder que nos va a regir ojalá para los próximos 20, 30 o 40 años. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente e interesantísima presentación. Pasamos a continuación a la segunda presentación a cargo de la profesora doctora Tania Busch-Ventura. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencia Jurídica y doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es académica del área de Derecho Público de la Universidad Andrés Bello y autora de diversas publicaciones en Chile y en el extranjero. Es integrante del directorio de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y panelista del programa Así se escribe Chile de Tele 13 Radio. Es miembro suplente del Comité Externo de Ética de la Convención Constitucional. Profesora Ventura. Ahí sí, ya. Muchas gracias. Quisiera partir agradeciendo la invitación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de la Frontera, especialmente la persona de la doctora Estefanía Esparza, por invitarme. Estoy muy contenta de volver a las actividades presenciales. Nos habían quitado todo lo lindo de la academia, de las clases y de estas oportunidades donde uno puede compartir con colegas y también con estudiantes. Así que estoy muy, muy contenta. Además, esta es una ciudad que quiero mucho por diversas razones. Así que espero que lo que les voy a contar acá sea de su interés. Voy a tratar de hablar del proceso constituyente chileno en un contexto mayor, de insertarlo dentro del contexto del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y ese es el objetivo, analizar cómo ha sido el proceso constituyente chileno y cómo va, y si se ajusta o no a esta categoría, que es relativamente nueva, del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y para eso primero voy a estructurar mi ponencia en dos partes. Lo primero es que voy a hablar de lo que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, y luego voy a tratar de hacer un análisis más o menos breve en atención al tiempo de cómo creo que va ajustándose o no a los rasgos de esta categoría. Cuando hablamos de nuevo constitucionalismo latinoamericano todavía no sabemos muy bien a qué nos referimos, es un concepto en construcción. A veces se hace referencia a los procesos como del constitucionalismo andino, pensando en los procesos boliviano y ecuatoriano principalmente, pero yo me refiero con más o menos en la línea de Micael Alterio y otros autores. Tengo una idea un poquito más amplia de nuevo constitucionalismo latinoamericano y voy a incorporar aquí, voy a pensar desde la Constitución brasileña en 1988, Colombia en 1991, Venezuela 99, Ecuador 2008, Bolivia en 2009. No son procesos exactamente iguales, pero sí son todos de la tercera ola, lo que se llama constitucionalismo de tercera ola, o después de la ola de democratización de los años 90 en adelante. Y creo que es importante pensar, y así se ha pensado cuando se estudia esto, que las diferentes etapas del constitucionalismo, ustedes sabrán, ¿cierto? Constitucionalismo liberal, constitucionalismo social y esta otra etapa, en general siempre responden a un patrón, que es que hay un grupo social excluido que dice no va más, no me importa nada, yo voy a irrumpir en la arena política y se me va a escuchar. Y eso, cuando triunfa, cuando funciona, tiene un correlato también en el constitucionalismo y da lugar a estas etapas, ¿no? Y aquí entonces, en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, los sujetos políticos que emergen son principal, aunque no exclusivamente dos, y algo ya se ha mencionado, ¿no? Los pueblos originarios y las mujeres. Y entonces,
las demandas de estos sujetos excluidos se expresan en las constituciones, se expresarían o estarían en las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y estos surgirían, así lo señala, por ejemplo, Gargarella. ¿Por qué surgirían estas nuevas demandas? Porque se tomaría conciencia de una dimensión constitucional de la desigualdad y la exclusión que se dice sería expresión de las desigualdades que habrían generado la adopción en Latinoamérica de políticas económicas neoliberales de los 90, o de los 80, 90 en adelante, ¿no? Y esto habría generado este caldo de cultivo. Entonces, de esas constituciones estamos hablando. No hay un solo concepto de nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero sí hay varios autores que han destacado algunos rasgos. Por ejemplo, un rasgo muy propio del nuevo constitucionalismo latinoamericano, principalmente su versión más la ecuatoriana, boliviana, la venezolana, mientras todavía funcionaba como constitucionalismo. A mí prefiero hablar como que el proceso constituyente venezolano luego devino en otra cosa, pero en su origen pone mucho el acento en el origen de participación popular. Y en ese sentido toma notas de constitucionalismo político o constitucionalismo popular, porque incorpora mecanismos robustos de participación y decisión ciudadana directa. Otro rasgo característico y que viene a entrar en tensión con el anterior es que los nuevos constitucionalismos latinoamericanos van a incorporar rasgos propios del neoconstitucionalismo, ¿no? Suena como parecido, pero no son exactamente lo mismo, pero comparten. América Latina ha tomado mucho del neoconstitucionalismo, que es básicamente, y aquí si hay algún teórico, filósofo del derecho, me perdonará por mis errores, pero esta idea del constitucionalismo que surge como reacción a la posguerra, que piensa que hay que conecta derecho y moral, y entonces los contenidos de las constituciones son correctos no por el procedimiento, sino por la corrección moral de sus contenidos, y ahí pone mucho énfasis en los derechos fundamentales. Nótese la tensión con lo que dije anteriormente, que ponían su acento los nuevos constitucionalismos latinoamericanos en el origen popular. O sea, mientras se asume lo procedimental como fuente de legitimidad, al mismo tiempo se toman rasgos de este otro modelo europeo, cuya fuente de legitimidad es más bien sustantiva valórica. No se preocupen, yo siempre toso cuando estoy hablando. Siempre, ahora cada vez que uno tose frente a alumnos hay que explicar. ¿Y qué significa la influencia del neoconstitucionalismo? Bueno, esto se traduce en ciertos arreglos institucionales o ciertos elementos, ¿no? Principialismo, constituciones llenas de principios y no de reglas, ¿no? Desconfianza a la democracia. Por lo tanto, cortapisas a las mayorías, instituciones contramayoritarias, principalmente con jurisdicciones constitucionales robustas. De estos rasgos, el principialismo y las jurisdicciones constitucionales robustas los vamos a ver en el caso paradigmático de jurisdicción constitucional robusta es la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Pero también Ecuador, por ejemplo, tiene una jurisdicción constitucional hoy día que está cada vez siendo más importante en la forma de entender el derecho. Otro rasgo, el carácter decolonizador o descolonizador, todavía no sé cuál es. Bueno, estos son conceptos como que están empezando a aparecer, entonces digamos que las dos formas son correctas. Y entonces incorporamos instituciones nativas de América Latina más allá, no solamente exportamos, ¿no? No solamente exportamos instituciones del constitucionalismo latinoamericano, del constitucionalismo europeo, sino que empezamos a
crear nuestras propias formas o arreglos de, o a reconocer más bien, más que crear, no sé si hemos llegado a crear todavía, pero reconocer la importancia de considerar nuestras propias particularidades, porque las sociedades latinoamericanas, cual más, cual menos, pero todas son, están marcadas por la desigualdad y la exclusión. La incorporación también como ya lo sostenía, eso no es porque me estoy... ya dije cómo se me fue tan rápido el tiempo. La incorporación dentro de los catálogos, sobre todo catálogos de derechos muy robustos, catálogos de derechos desarrollados y robustos, que además se caracterizan por incorporar elementos que no suelen estar en el constitucionalismo clásico o en el constitucionalismo del norte global. Preocupación por los derechos de la naturaleza u otras formas o a lo mejor no otorgándole el carácter de sujeto de derecho, pero sí una preocupación fuerte por la naturaleza y el medio ambiente, y las preocupaciones de pueblos originarios y las mujeres. También hay otros elementos, también aparecen infancia, también aparecen personas en situación de discapacidad, pero principalmente pueblos originarios y mujeres. Estos serían como los rasgos en grueso que caracterizarían o serían lo nuevo del nuevo constitucionalismo, lo que sería lo nuevo del constitucionalismo latinoamericano que se habría incorporado, que lo caracteriza. Pero este nuevo constitucionalismo latinoamericano también tiene ciertas críticas. Lo primero es que ya les decía, ¿no? Toma elementos que son inconciliables. El neoconstitucionalismo y el constitucionalismo político o popular no son conciliables. Son teorías con presupuestos basales de legitimidad que son incompatibles. Y entonces hay una especie de paradoja permanente en estos sistemas donde conviven estas dos formas de entender lo constitucional o el constitucionalismo o la legitimidad. Y bueno, ahí en la política se van considerando. Lo otro, una palabra que estamos escuchando mucho acá en el proceso constituyente chileno, que es el maximalismo. Es decir, esto de los catálogos de derechos que son muy robustos y que no siempre tienen correlato con las condiciones materiales de vida que se alcanzan después de su consagración constitucional. Lo que ha sido caricaturizado de una forma que yo considero un poco simplista, como la lista de supermercado. En el debate público, no sé, probablemente han escuchado, es que la Constitución no puede ser una lista de supermercado, no puede ser una carta al viejo pascuero. Bueno, yo estaría de acuerdo con eso, y también creo que las constituciones no son varitas mágicas, pero quizá en sociedades marcadas por la exclusión y la desigualdad hay alguna razón o buenas razones por las que la comunidad política ha decidido constitucionalizar eso. Quizás habría que considerarlo y no mirarlo solo desde las categorías, porque siempre parece que aquello que viene desde el norte global es lo que está autorizado, es legítimo, y todo esto son cosas que se nos ocurren a nosotros de bananeros que somos, ¿no? Yo creo, yo los invito a hacer un poquito más... creo que es una mirada muy simplista y eurocéntrica del constitucionalismo. Pero hay que estar consciente, ¿no? Efectivamente, lo siento, señorita, la asusté. Efectivamente, de la incorporación de los derechos en un catálogo no se sigue un correlato en las condiciones materiales. Por lo tanto, y ahí viene la crítica que principalmente ha sostenido Roberto Cargarela, de que que sí, quiero estos derechos, pero la parte orgánica de la Constitución, la distribución del poder, la sala de máquinas, como se llama su libro tan famoso y que ahora todo el mundo habla de la sala de máquinas,
pero con la profesora Esparza lo hablábamos desde antes, lo conocíamos desde antes, es que hay un descuido, ¿no? Así, se actualizan los catálogos de derechos, pero no se actualiza la organización del poder de un modo que efectivamente las mayorías puedan ir e influir en el proceso político y hacer efectivas estas demandas. A ver, ¿cómo nos va con esto? Yo primero quisiera decir algunas características que diferencian el proceso constituyente chileno de otros procesos constituyentes latinoamericanos. Y aquí voy a partir discrepando respetuosamente con Emilio. Yo no creo que el proceso constituyente chileno haya partido en octubre, al revés. Yo creo que ese es el detonante del proceso institucional de cambio constitucional. Pero he planteado en otro lugar que el proceso constituyente para mí parte incluso con la propia Constitución de 1980, porque incluso cuando esta se estaba elaborando, el grupo de los 24, un grupo de constitucionalistas demócratas hizo resistencia al proyecto constitucional de la dictadura, que se plasmó en diversas reformas. Hay distintas formas de mirar la historia constitucional reciente. Mi impresión es que entre el 89 y el 2005 hubo una especie de resignación y se pensó que el proyecto constitucional de la dictadura podía ser superado a través del constituyente derivado, a través de las reformas. Luego vienen dos procesos constituyentes más o menos fallidos, cuando Lagos el 2005 quiere presentar la reforma como una nueva constitución y básicamente todo el resto de la sociedad no lo reconoce como tal. Y luego institucionalmente el proceso constituyente de Bachelet, que claro, es fallido en cuanto a su resultado final, pero yo no sé, me atrevo a decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que sin el proceso constituyente de Bachelet, sobre todo su etapa de deliberación ciudadana, no sé si se acuerdan, ustedes son muy chicos, pero a lo mejor en sus casas hicieron un encuentro local autoconvocado. No sé si la ciudadanía hubiera tomado conciencia de la dimensión constitucional de la desigualdad y esto hubiera sido, y entonces el estallido social de 2019 pudiera haber sido trasladado o traducido al lenguaje constitucional y desembocar en el acuerdo, ¿cierto?, en el que ahí por la paz y la nueva constitución y luego el trabajo de la mesa técnica que también señaló Emilio. Entonces yo creo que fue largamente forjado nuestro proceso constituyente y que solamente viene a detonarse ahora, pero tiene muchos antecedentes. Luego, que no viene de la mano de un liderazgo reconocido, quizás por lo mismo, porque ha sedimentado en la sociedad chilena durante tanto tiempo. No aparece de la mano de un Correa como en Ecuador, o de un Morales como en Bolivia, o Gaviria y el movimiento estudiantil en Colombia, sino que no tiene liderazgos. Hay una alta, y esto va a tener una consecuencia o una correlación en cómo se conforma luego la Convención Constitucional, ¿no? También hay diferencias en la organización, no voy a entrar ahí porque Emilio ya lo ha señalado, pero sí quisiera decir, tenemos un alto quórum, también lo señaló Emilio, pero tenemos una alta fragmentación de las fuerzas políticas. Y a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en los procesos como venezolano, colombiano, ahí me equivoqué, venezolano, ecuatoriano, principalmente, donde había un sector que dominaba la Asamblea Constituyente. Esto aquí no pasa, y eso podría explicar, por ejemplo, por qué allá sí se podían poner de acuerdo en poco tiempo y aquí no. Bueno, es que ponerse de acuerdo entre gente que piensa más o menos similar y tiene mayoría es más fácil. Eso, sobre el surgimiento. Ahora, ya, wow. Sobre los contenidos. Bueno, ¿qué es lo que estáis viendo? No tenemos tiempo para hacer la revisión artículo por artículo, pero ¿qué es lo que estamos viendo?
En materia de sujetos políticos tradicionalmente excluidos, vemos una participación importante de pueblos originarios y de mujeres, tanto en el procedimiento del diseño procedimental como en los artículos que uno está viendo que se están aprobando ya para el borrador de nueva Constitución. En materia de participación popular, por otro lado, no hay énfasis. Yo solo he visto una referencia en materia de regionalización, pero muy tenue. Entonces no estamos viendo ese elemento. Principialismo, muchísimo. Si ven el reglamento de la Convención Constitucional, es básicamente la mitad deberá regir por los principios de ser intercultural, paritario, igualdad sustantiva, todos principios con los que en realidad yo debo decir estoy de acuerdo. ¿Ah? A mí lo que no me gusta en general es esta concepción de constitucionalismo principialista, pero no es que sustantivamente no adhiera. Otro rasgo interesante es que, aunque todavía no se aprueba una cláusula de recepción del derecho internacional de los derechos humanos, cuando uno ve la redacción de los artículos hay una apertura, hay una visión muy favorable del derecho internacional de los derechos humanos, lo que tiene, como todo, su parte favorable y algunos riesgos. Pero en materia de arreglos de distribución del poder, todavía no sabemos. Porque una de las comisiones que más dificultades ha tenido es aquella del sistema político. Habla mucho de la sala de máquinas, parece que se leyeron mucho a Gargarella. Bueno, Gargarella además vino a hablar a la convención y les dijo, pero no hemos logrado dar con este diseño que nos permita saber si es que el proceso constituyente chileno va a poder o no superar ese déficit respecto a la organización del poder. Sí hay algunos avances significativos en materia de la Comisión de Descentralización y Estado Regional, y ahí se avanza significativamente respecto de lo que tenemos. Por ahí sí estamos redistribuyendo el poder y haciendo cambios. Y finalmente, y pese a todo la crítica que se hizo y que se ha hecho, y que es muy merecida crítica por lo demás, al Tribunal Constitucional, parece que sí la Convención se va a pronunciar por una Corte Constitucional que todavía no sabemos el detalle, pero sí va a haber una jurisdicción constitucional especializada. Una nueva, por cierto, no el Tribunal Constitucional actual. Ahora, y con esto voy concluyendo y haciendo una síntesis. ¿Por qué mirar desde arriba? Porque de acuerdo al tipo de constitución que adoptemos y los arreglos institucionales que se reflejan en ella, va a ser el constitucionalismo que se configure. Hasta ahora, lo que hemos visto es que los elementos neoconstitucionalistas van dominando las normas aprobadas en la Convención Constitucional y todavía no aparecen, y digo todavía porque yo quiero que aparezcan, las notas del constitucionalismo político o popular, la participación directa y el autogobierno del pueblo. Estamos viendo una Convención Constitucional que desconfía de la política, que está generando un diseño que, aunque todavía no se define en la Comisión de Sistema Político, sí se está viendo, por ejemplo, en la creación de numerosos órganos de autonomía constitucional, donde se está equiparando o se intenta, esto también espero que no se apruebe, se valora a los independientes, a los movimientos sociales por sobre la participación política organizada en partidos políticos, donde no se ha hablado todavía, y esto me preocupa mucho, de participación política directa, sea agregativa, sea deliberativa. Yo prefiero la deliberativa, pero eso es otra cosa. Y el énfasis que señalaba Emilio en las autonomías constitucionales que finalmente sustraen de la política muchas materias. Y esto tiene una importancia bien, o sea, qué tipo de constitucionalismo se configure va a impactar, no es inocuo, no es una cuestión que solamente le interese a los constitucionalistas porque, bueno, de algo hay que escribir, ¿no? Sino que va a impactar decisivamente en el tipo de democracia que exista en el futuro.
Chile, durante la Constitución del 80, el principialismo, el neoconstitucionalismo fue un gran aliado de la mantención y profundización del proyecto constitucional de la dictadura. Hay algunos artículos muy interesantes, por ejemplo, uno de Jaime Gajardo sobre eso. Y si en Chile hemos insistido en los elementos contramayoritarios como fundamentos de la necesidad de una nueva constitución, deberíamos estar atentos a la tensión que puede existir entre, por un lado, la atracción que puede haber en recurrir a elementos neoconstitucionalistas para buscar la implementación de esta nueva constitución, y por el otro, el anhelo de un nuevo sistema constitucional que permita de una vez la participación del pueblo y el gobierno de las mayorías. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta muy interesante e instructiva exposición. Pasamos a continuación a la tercera exposición, a cargo de la profesora doctora Estefanía Esparza Reyes. La doctora Estefanía Esparza Reyes es académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera. Es abogada y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es profesora de Derecho Constitucional, Derecho y Género y de Derecho Antidiscriminatorio. Posee títulos de especialidad en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, así como en docencia universitaria. Ha trabajado en diversos organismos de defensa de derechos fundamentales de grupos preteridos, como por ejemplo mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración, adultos mayores, personas viviendo con VIH-Sida y personas en situación de discapacidad. Ha ejecutado varios proyectos de investigación referidos a derechos fundamentales, especialmente respecto al derecho a la igualdad y grupos discriminados. Posee varias publicaciones científicas, entre las que se destaca el libro La igualdad como no subordinación, publicado por Tirant Leblanche en 2018. Ella es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y es expresidenta del Comité de Ética Científica de la Universidad de la Frontera. Actualmente se desempeña como coordinadora académica de programas de magíster de la Universidad de la Frontera. Profesora Esparza, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tigme. Quiero agradecer un poco como dueña de casa hoy día a la profesora Green, al profesor Oñate y a la profesora Bush por estar acompañándonos hoy día presencialmente en esta actividad. Yo hoy día quiero referirme a la Convención Constitucional Chilena y particularmente la finalidad de esta presentación es reflexionar sobre algunos nudos críticos que ha enfrentado, que se encuentra enfrentando hoy en día y que probablemente enfrentará la Convención Constitucional. Advierto, eso sí, que por motivos de tiempo solo abordaré algunos que me parece que pudieran tener consecuencias en el posterior plebiscito de aprobación de la nueva Constitución. Y también me gustaría hacer énfasis, ya lo vamos a ver, en los problemas o en los nudos que tienen algún tipo de explicación teórica. Vamos, empecemos. Para los efectos de la exposición voy a dividir estos hechos en pasados y presentes en dos momentos. El primero tiene que ver con los momentos previos a la instalación de la convención y el segundo tiene que ver con el trabajo que hoy día está realizando la convención, distinguiendo entre el proceso en sí de las normas, distinguiendo entre el proceso en sí y las normas jurídicas que se han ido aprobando y que, como sabemos, van quedando en el borrador de la Constitución. Ahora sí, en relación a los momentos previos a la convención, la verdad es que resultó bastante habitual, incluso en ambientes académicos, algunas discusiones sobre varios tópicos que se fueron
resolviendo con los resultados en de las elecciones de convencionales. En primer término, yo escuché muchas veces en ambientes académicos en los cuales se planteó la ilegitimidad de la convocatoria a plebiscito y que se había permitido constitucionalmente solo porque operaban fuerzas de la realidad. Es decir, hubo un sector incluso académico que se planteó que el proceso no podía llevarse a cabo porque era ilegítimo, y la ilegitimidad se basaba precisamente en que se había logrado esta modificación o esta reforma a la Constitución de la que nos habló Emilio por la fuerza. Debemos recordar entonces, y yo creo que en esto hay que ser claro, que precisamente el acuerdo del 15 de noviembre, del que ya se ha hablado, surge con la finalidad de entregar una salida institucional a una situación de movilizaciones multitudinarias y que, aunque no de manera generalizada, pero en algunos casos se utilizaron medios violentos. En este sentido, existieron académicos que plantearon que incluso no se podía responder con la posibilidad de una nueva constitución, dado que, como decíamos, la vía para lograrlo había sido ilegítima y porque no se adaptaba, hoy día lo encontramos un poco raro, pero decía, no se adapta a lo que establece la Constitución de 1980, la vigente en ese momento. La verdad es que cuando uno analiza este fenómeno desde una perspectiva, no, antes de la perspectiva teórica quiero referirme a la perspectiva práctica. Ese argumento en cuanto a la ilegitimidad resultaba bastante extraño, sobre todo si lo que se pretendía hacer era defender la Constitución de 1980, porque una Constitución nacida en dictadura, en la cual hubo efectivamente un plebiscito, pero ese plebiscito no contaba con las normas más mínimas de transparencia, y sabemos además que fue redactada por personas que eran afines al régimen militar. Entonces, la verdad es que es bien complicado, hay un dicho popular para eso es como mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en el propio, ¿ya? Pero fíjense que fue un argumento bien fuerte. Pero además de este argumento, de este dicho popular, existen razones teóricas para sostener o para, de alguna manera, no seguir con esta observación sobre la legitimidad. Y es que la verdad es que desde la perspectiva teórica constitucional no es extraño que una constitución nazca por la fuerza. De hecho, las constituciones desde la perspectiva teórico-constitucional surgen en momentos de creación de los estados o en momentos de gran conmoción, como una guerra civil. Dudar sobre la legitimidad del proceso por esta clase de circunstancias olvida lo que nos enseña la teoría sobre que lo más relevante de una constitución es que efectivamente obligue y además de eso que genere lo que Lucas Verdú señalaba como el sentimiento constitucional, es decir, esta afección por la Constitución y pensar que efectivamente la Constitución es obligatoria, que nos obliga. Entonces, además de esto, olvida un hecho sumamente relevante, y es que desde la perspectiva práctica, muy pocas veces estos procesos de modificaciones o cambios constitucionales se realizan en un momento de gran consenso. Ya no estoy diciendo que siempre se produzcan por una guerra civil, pero sí las modificaciones suelen no necesariamente generar un consenso importante. Ahora, otro punto importante, otro punto que me parece digno de destacar, otro nudo que se vivió y que tiene repercusiones hasta la actualidad y que vamos a ver que va, por lo menos, o creo que va a seguir siendo así, tiene que ver con las condiciones que se exigían para ser efectivamente constituyentes. Fíjense que estudios de Ipsos y de Espacio Público señalaban que la mayoría de la población, pese a que había triunfado la opción de una convención constitucional, prefería que quienes redactaran la nueva constitución fueran expertos, o a lo menos que tuvieran estudios de derecho constitucional o que fueran conocedores de la materia.
Ahora, yo tengo una opinión personal un poco distinta sobre el asunto. Yo considero que ha sido positivo, y lo sostuve desde un principio, que quienes redactaran la Constitución no fueran expertos, porque me parece que las personas que no contaban, por ejemplo, con doctorado en derecho en general, o que tuvieran conocimientos afianzados, de alguna manera podían representar mejor el sentir de los ciudadanos de a pie, las personas que viven la Constitución y que no lo ven solo desde una perspectiva teórica. Además, y esto sobre todo si es que se contaba con una secretaría técnica y con la posibilidad de contratar expertos en materia constitucional. Además de eso, evidentemente, como lo señalábamos al principio, esto es bastante discordante con la idea de que sea una convención constitucional quien redacte la Constitución, porque pareciera ser que de alguna manera nos acercamos peligrosamente a la forma tradicional de redactar las constituciones en nuestro país, que tiene que ver precisamente que se realiza a través del trabajo de expertos. Entonces podemos ver algún tipo de contradicción. Y fíjense que esto lo traigo a colación porque se ha discutido mucho, y lo vamos a ver un poco más adelante en relación a la actuación de algunos determinados convencionales constituyentes, el hecho de que en muchos casos no tengan un título universitario, que sean personas que no actúan de acuerdo a lo que la mayoría esperaría. No me atrevo a decir ni de manera correctamente o incorrectamente o de manera apropiada, sino que de lo que uno espera. En cualquier caso, independientemente de este asunto, los hechos fueron claros, y sobre el 85% de los convencionales tiene una profesión universitaria, y dentro de estos 59 son abogados o abogadas, y hay también doctores y doctoras en Derecho. Ya, por lo tanto, el panorama dentro de la convención es muy variopinto, y destaca que la mayoría tiene una profesión universitaria. En este punto yo creo que es necesario destacar no solo la aparente falta de consistencia entre el discurso y los deseos en relación a la composición de la convención por parte de la ciudadanía, sino especialmente un dejo conservador y la idea de volver, como decíamos, a la tradición chilena sobre que la Constitución sea redactada por expertos. En realidad yo creo que aquí de alguna manera teníamos un discurso público, pero en privado queríamos otra cosa, o por lo menos nos comportamos de manera más conservadora. Ahora, en relación al trabajo de la convención, que es el segundo momento al que me quiero referir, ustedes saben que ha existido problemas en cuanto a la actuación de los constituyentes. Estamos hablando de faltas a la ética, de actuaciones poco honorables, que han sido ampliamente difundidas por los medios. Hemos presenciado también la intención de saltarse algunos acuerdos en relación al procedimiento. Y, por supuesto, hay una acusación constante por parte de una minoría numérica conservadora dentro de la convención que coloquialmente llama que le quieren pasar la aplanadora. Y a este punto es que yo quiero referirme, porque se ha señalado la necesidad efectivamente de lograr una política de acuerdos, y un reflejo de eso es el quórum de los 2/3 que se exige para poder incluir en la Constitución algún texto, alguna disposición. Entonces, el quórum es tan alto que efectivamente requiere de acuerdos. Pero pareciera ser que existen algunos sectores de la población que consideran que es insuficiente este quórum tan alto para cumplir con cierto estándar en relación a los acuerdos. ¿Ya? Esto ha generado muchos conflictos, ha generado acusaciones cruzadas entre los distintos sectores de la convención. Y pese a que, como los otros temas que hemos abordado, pareciera ser que son absolutamente novedosos en cuanto a una convención, la verdad es que esto incluso ha sido o puede tener una explicación desde la perspectiva teórica, porque se trata precisamente de un tema clásico en relación a la democracia, a cómo entendemos la democracia.
Sí, para considerar que un régimen o que una institución o lo que sea es democrático, se exige incorporar efectivamente todas las opciones o todas las visiones, o basta con que ellas simplemente sean consideradas. ¿Ya? La verdad es que desde la perspectiva teórica, en relación a este tema, no hay un acuerdo entre la doctrina, aunque pareciera ser, o sea, en el supuesto de que las dos opciones son válidas, pareciera ser que con la finalidad de avanzar en los cambios para los cuales fueron electos o fueron mandatados gran parte de los convencionales, resulta razonable entender que en varios puntos no se va a lograr completo consenso y que efectivamente va a haber una parte de los convencionales que van a resultar abiertamente perdedores en cuanto a sus opciones para incluir en la Constitución. Ahora, en relación al texto, lo que ha sucedido es que especial, pero no exclusivamente, hay normas como los derechos sexuales y reproductivos, los sistemas de justicia donde se incorpora el enfoque de género y la interculturalidad. Va a ocurrir lo mismo seguramente con el derecho de propiedad y con el derecho preferente deber de los padres a educar a sus hijos. Va a ocurrir lo mismo también, creo yo, con la regulación de los poderes, respecto de los cuales en realidad se desconfía, que son derechos o que son disposiciones o normas que pueden parecer súper teóricas, pero que ponen, que al tener una aplicación práctica, porque la tienen, ponen de manifiesto la división que existe en el país en temas que nos generan un gran consenso dentro de la población. Esta falta de acuerdo, creo yo, no hay que analizarla desde una perspectiva numérica, en el sentido de que hay, por ejemplo, 15 personas que están de acuerdo con una opción y 2 o 3 que están de acuerdo con otra, sino que hay que analizarla, creo yo, desde la perspectiva del poder. Pareciera ser que las fuerzas desde el ámbito numérico están adecuadamente representadas, es decir, existe un número consistente entre la población que piensa de determinada manera y la cantidad de convencionales que se eligieron. Ahora, la minoría numérica que existe en la convención es la verdad, es la que desde otra perspectiva es la que posee el poder, que puede ser económico, político o incluso comunicacional, y es la que intenta imponer su visión, que es la que está presente en el derecho constitucional vigente. Este hecho, la verdad, no resulta novedoso para el derecho constitucional. Recordemos que en general las normas, las constituciones suelen ser redactadas por estos grupos minoritarios en términos numéricos, pero mayoritarios desde la perspectiva del poder. Y son los que han incluido su visión en las distintas constituciones, ya una visión de minoría numérica, como decíamos. Entonces no es algo extraño desde la perspectiva práctica. Yo creo sí, y esto lo ha señalado la doctrina en algunos casos, que se puede, es factible instaurar ciertas medidas, incluso a nivel constitucional, para evitar esta sobrerepresentación de visiones que numéricamente son minoritarias. Y para finalizar, a modo de conclusión, me gustaría señalar que gran parte de los problemas o nudos críticos de este proceso constituyente en el que nos encontramos son abordables evidentemente desde la perspectiva política y comunicacional, pero también nos encontramos con explicaciones desde la perspectiva jurídica. Y estas explicaciones no necesariamente nos hacen pensar, o estas explicaciones en realidad nos hacen entender que incluso sistemas exitosos o que nosotros podemos considerar exitosos constitucionalmente pueden haber tenido algunos nudos críticos similares. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el trabajo de la Convención no está necesariamente condenado a un fracaso. Desde mi perspectiva personal, el trabajo que ha realizado la Convención es meritorio y no hay que tener temor a lo que ha ocurrido y probablemente va a seguir ocurriendo, puesto que además de las explicaciones desde la academia, decíamos en sistemas exitosos, la verdad es que también son el fiel reflejo
de cómo somos nosotros como sociedad y como país. Gracias. Muchas gracias, profesora Esparza, por esta interesantísima exposición. Pasamos a continuación a la cuarta exposición, a cargo de la decana, profesora doctora Linda Green. La decana y profesora doctora Linda Green es académica, investigadora y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. Su actividad docente y académica se centra en el derecho constitucional, procedimiento civil, legislación, derechos civiles y derecho deportivo. Ella recibió su título en Educación para la Salud de la Universidad Estatal de California, Long Beach, su estudio de abogada de la Universidad de California, Berkeley, y un certificado en Derecho Internacional Público de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Es miembro del Colegio de Abogados de California. El Instituto Americano de Derecho la eligió miembro en 1991 y la incluyó como miembro vitalicio en el año 2016. La decana Green ha tenido una amplia experiencia en la práctica. En 1984 fue la primera mujer afroamericana en enseñar en la Facultad de Derecho de Harvard. A partir de entonces, ha sido profesora visitante en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Ella es consejera del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos. Se ha especializado en la revisión y confirmación de jueces y juezas federales, incluidos 5 nominados a la Corte Suprema en materia constitucional y legislación de derechos civiles. Fue presidenta del Comité de Legislación del Comité Olímpico Estadounidense. Su reciente trabajo académico refleja su amplia experiencia. Como publicaciones recientes podemos citar Teoría Crítica de la Raza, Orígenes, Permutaciones y Temas Actuales del año 2021. Y su próximo libro se titulará Hacia una democracia constitucional inclusiva, las opiniones disidentes de Thurgood Marshall. Ella ha proporcionado análisis mediáticos, políticos y jurídicos durante más de 30 años para una variedad de medios, incluido el New York Times, donde ha escrito artículos de opinión desde 1992. Dejo con ustedes entonces a la decana profesora doctora Linda Green. Hello, great, thank you. Well, I'll say one thing, that when I was your age or younger, we had the choice to study French or Spanish. Unfortunately, I chose French, so that's the first thing. And the second thing is that when Professor Allard Soto wrote to me in May of 2021 to propose that I come here to participate in these discussions about the Chilean constitutional process, I immediately said, absolutely. We didn't know whether it would be possible for me to come for the visit because that was May 2021, and so much has happened since then. But I am so excited to be able to join you in the beginning days of your new semester in person, and also really excited to have the chance to study as a student. I'm a professor, but I'm a student here, the Chilean constitutional process, and to share in the hopes that you all have for the amazing possibilities of this constitutional venture. Very, very excited. I talked a couple of days ago about some aspects of our Constitution, the Constitution of the United States. The Constitution was written in 1787 and ratified by the colonies then in 1789. And we've actually had 2 constitutions in the history of the United States. We had one constitution after
the colonies declared independence from Britain in 1776 and fought a war against Britain, but during that time, the colonists were also writing a constitution. They wrote one constitution that went into effect in 1781, and there were some issues with that constitution. It, of course, as a result of the suspicion that the colonists had of central power, they made it difficult to change that constitution. Change required 100% of the colonies to vote, and they tried several times, and they were unable to make some changes that were necessary to the survival of that constitution, which was called the Articles of Confederation. That was the name of the constitution, and it was an agreement of the colonies in Confederation. There were other problems of limited central government authority to tax, no ability to tax. They did not trust a single individual to be president because they thought that person would become a king, and so they had a president by committee, a council. And there were a number of other problems, and that constitution, to change that first constitution, the 1781 Constitution, required 100% of the colonies to agree. So they could not change it. So rather than try to get 100% to agree, they just threw it away and started over with our current Constitution from 1789. And just to say a little bit about changing that Constitution, there have been 11,000 proposals to make change in the 1789 Constitution, but only 27 successful amendments. And so our Constitution is very difficult to amend. I'll just show you there is the possibility of amendment, and there's two steps. First, there must be a proposal to amend the Constitution, and second, then a ratification process. And so just going here, so there are two possibilities to propose change. One is to have 2/3 of the members of our two legislative houses. We have a Senate and we have a House of Representatives. The House of Representatives is 425 people, the Senate 100 people. 2/3 of each house must vote to propose a constitutional amendment, and then 3/4 of our 50 state legislatures, 75% of our state legislatures, we have 50, must vote in favor of the proposal. So that's one way. A second way would be that 2/3 or 66% of our states vote in their legislatures to call a constitutional convention. So let's say there is an issue. 2/3 of our states would vote to call a constitutional convention, and then 3/4 of those state conventions would have to vote in favor of change. So you see that there are some difficulties with amending our Constitution. On the other hand, our Constitution has preferred, and now I'll speak about rights, specifically the rights of individuals. In our Constitution, we have opted for very broad statements of rights versus very specific statements of rights. And one of the, I think, important opportunities for discussion is what are the advantages of broad statements of rights versus specific statements of rights. So you, in your proposed Constitution, you contemplate a number of specific rights,
And that is important. And under our Constitution, we have seen a distinction between the individual possession of rights on the one hand and the existence of a constitutional obligation for government to implement those rights or support people in asserting their rights. So we have rights, but there are very few rights that the government is obligated to subsidize, to fund. So, for example, under our system, the government is obligated to provide funding for a limited set of rights, mostly those that are associated with the coercive governmental process, such as criminal prosecution. So the government has singled someone out for prosecution, and in that circumstance, there is a right to counsel under the Constitution, but until 40 years ago, you had a right to have a lawyer, but if you were poor, you didn't have a lawyer. And so there's a limited set of rights that the government has chose to fund almost exclusively in the context of criminal prosecutions. There are some other rights where the government, where the judiciary will consider whether the costs that the government is imposing on the exercise of a right. For example, you have a right to protest. You have a right to have a protest or a march, but maybe the government says if you want to have a protest or a march, you must put up a bond of some very exorbitant figure. So under our system, a court, if you can get a lawyer to go to court, you could challenge that rule to say that it is burdening your fundamental right to speak or protest. But you don't have a right for the government to pay the money that you need to print your banners, to organize your marshals, to pay food while people are making the protests, etc. So again, I'm just giving some examples of the distinction between the possession of a right or the existence of a right, and then whether the government will fund the right. So I will give another example. In 1973, the United States Supreme Court recognized the right of a woman to choose to end her pregnancy. The government recognized that right, but within a few years, those who oppose that right place limits on the governmental funding of that right for poor women. We have a system of medical care for poor people that entitles poor people to medical care. Poor women who are dependent on the government for their medical care wanted to use that funding in some cases to terminate a pregnancy. Well, the Supreme Court ruled that you have a right to choose your reproductive destiny, but that right does not include an obligation for the government to let you use government-funded health care to exercise that right. So those are just, I think, some questions that you may have already considered in the course of your constitutional deliberations, but they're very, very important questions of rights. What is the meaning of a right? So under our constitutional system, there's no requirement of a particular level of efficacy in the enjoyment of a right, except on a very selective basis. So those are questions of whether rights are symbolic or whether rights are substantive. So I'm posing some questions, and I hope that you all will respond. So a couple of other thoughts. I'm wondering about the relationship between populism and the legitimacy of
rights and a constitution? What is the relationship between political processes and the legitimacy of constitutional rights? So I wonder that in the discourse about the Constitution, to what extent do you rely upon popular will for change, which may change at some point, versus maybe other more fundamental principles that might be grounded in some idea of universal rights or universal human rights, etc. Just wondering that when does the discourse about constitutionalism shift from the popular will, perhaps, and it may be that the popular will grounds its legitimacy to principles that might transcend the particular popular will that exists at this time. And a second question, I wonder whether you have transcended the idea of the Constitution's connection to a particular party, and wonder if in fact the Constitution's project is connected to a particular party, whether that makes the constitutional project more vulnerable, perhaps especially if you run out of time. That's an interesting idea. So do you disconnect the Constitution to a party? And I'm asking the question, is the Constitution fundamentally connected to a political party? And if it is fundamentally connected to a political party, is it vulnerable in terms of its constitutional legitimacy? And maybe related to that, is there something about the structure of the Constitution that you propose, or its particular content that limits the opportunity of parties to flank the Constitution in the long run? So if a Constitution's legitimacy is closely connected to party, does that leave open the possibility that a different political consensus or a different party might undermine that Constitution? I was also wondering about whether you are able to include the opportunity for a second opportunity for ratification if the first one is unsuccessful, or do you have to start all over again, and how would that work? So I'm wondering, and I thought of this as I heard your comment about the strict time deadline on the ratification of the Constitution. I wondered whether you thought having a short time frame would be better to the overall project, and maybe having a longer time might mean a possible risk of a collapse of the political will to go forward. I'm also interested in the norms of interpretation for the Constitution and in the power of the various branches of your government to engage in that interpretation. I've also raised the question about your process of amendment. Will it be difficult? Will it be easy? Will it be possible through a popular plebiscite, or will you require another convention? In the United States, under the United States Constitution, there is no possibility for a national plebiscite for the people to generate a proposal for constitutional change, and there is no participation of the people on a popular basis to participate in changing the Constitution. You notice that that process is focused on either conventions or on the legislature. So I wonder, how will you permit change in the Constitution, and will you decide that the stability interest makes it more favorable for the process to be difficult, or will you say that
if the people want change, then that should be easy for them to undertake. Let me just go on just 1 second, just a couple more. So a limitation on our constitutional system is we have a very, very difficult process of constitutional amendment. Again, we've had 11,000 tries and only 27 successful. So that's given rise to stability, but it also makes change difficult. So it means that, on the other hand, our constitutional provisions are very, very broad. So it's difficult to amend, but it's stable. But because it's difficult to amend, it leaves change, and for that matter, it's incremental change in the hands of the legislature primarily, and in specific circumstances and in a limited way because of control over federal court jurisdiction to the judiciary. So I'm interested then in the choice that you've made for the 2022 Chilean Constitution. Have you opted in favor of specific rights and stability with a limited opportunity for change, or have you opted for specific rights with opportunity to change, which might give the possibility for the new Constitution to continue to adapt, but might also introduce some instability at a time that I know that stability and progress is very important? So I think that this has been a wonderful opportunity for me. My study of the process has just begun. I've been peppering my colleagues with many, many, many questions, and I am still just thinking about making that choice to study French rather than Spanish, because I'll have to rely upon some of my students who are fluent in Spanish to help me to continue to study the Constitution. But I think it's so much to be very proud of. I think to be proud and also cautious and careful about this particular moment. Moments like this are fraught with potential for difficulties, but I think that goes along with being ambitious about change. So quite honored to be able to participate in the process. And I would just say, any of my questions that I've raised, I would love to hear answers. I don't need to respond. Muy bien, entonces agradecemos muchísimo a la decana, profesora doctora Linda Green. Quien ha planteado más de una pregunta difícil. Yes, please do, please do. So one is, I'm interested in the possibility for change. I'm interested in what the Constitution provides or what you intend about the process of amendment. That's one question that I have. So. Sí, bueno, muy interesante todas las preguntas, ¿no? A ver, me voy a detener en algunas en las que me aventuro a contestar algo, porque hay cosas que no están resueltas, que también son interrogantes que están abiertas en el proceso constituyente chileno. Pero
dos que quisiera remarcar, dos preguntas que me parece que son interesantes. Primero, yo no creo que este proceso constitucional o constituyente esté anclado o sujeto a un partido político específico, ¿no? No, yo creo que este es un proceso constitucional que fundamentalmente detona en el estallido social, pero la profesora Buch tiene razón en que es un continuo que viene de antes. Cuando yo hacía referencia al estallido social de octubre, me refería al detonante que generó, por así decirlo, el impulso final, ¿no? El impulso final para avanzar hacia un acuerdo político que delineara un itinerario constitucional. Pero Chile, desde hace ya bastante tiempo, viene demandando una reestructuración en sus reglas del juego institucionales, ¿no? Porque la sociedad chilena, bueno, es una sociedad que sin duda yo soy de los que cree que la sociedad chilena en los últimos 30 años ha avanzado muchísimo, pero no ha avanzado en disminuir los niveles de desigualdad, ¿no? Claro, tenemos una sociedad que tiene acceso al crédito, al conocimiento, pero evidentemente eso también ha construido una sociedad mucho más crítica y que demanda una mayor, diría yo, prevalencia de derechos y también de mecanismos de tutela de esos derechos, ¿no? Que permitan entonces achicar los niveles de inequidad que existen en la sociedad chilena. Entonces, yo más bien creo que este es un proceso que es bastante transversal en la sociedad chilena y que por supuesto habían sectores que son los sectores que más que más se han visto beneficiados con el modelo institucional y económico que instaló la Constitución de la dictadura, que eran más reacios a un cambio de modelo institucional, pero hay bastante transversalidad. Y creo que eso se expresa, por ejemplo, en el plebiscito de octubre del año pasado, donde más de un 80%, un casi 80% de los votantes se expresó a favor de una nueva carta política. Ahí hay mucha transversalidad. Uno no podría decir que en la sociedad chilena, no, mira, solo los partidos de derecha no es exactamente lo mismo, desde luego que no es lo mismo, pero solo los republicanos estaban en contra de una nueva constitución y los demócratas querían una nueva constitución. Es un fenómeno mucho más transversal, ¿no? Eso como primera consideración. Y por lo tanto creo que hay pluralidad de visiones. No hay un partido político, una visión política que haya generado este proceso, me parece a mí. Sí creo que en la Convención Constitucional hay una prevalencia de una mirada de la sociedad chilena por sobre otras. La profesora Esparza señalaba que había un grupo minoritario, y lo dice con razón, hay un grupo minoritario en la Convención Constitucional que está más reacia a los cambios y que de hecho probablemente son expresión de quienes votaron rechazo por una nueva Constitución. Entonces la Convención está construida, yo diría, sobre distintas visiones que uno podría, no me gusta a mí tanto la expresión, pero uno podría decir de los sectores más progresistas, pero distintas visiones respecto de ese marco. Pero el origen del proceso no me parece a mí que esté encapsulado en una sola visión política o ideológica. Y respecto de lo de las enmiendas o reformas a la Constitución, bueno, entiendo que esto todavía no es parte de las cuestiones que estén aprobadas en el Pleno, pero todo indica que en la Convención Constitucional, en el trabajo que se está haciendo, se va a eliminar las leyes supramayoritarias, ¿no? Los quórums contramayoritarios que existen en la Constitución del 80, volviendo a lo que fue, y aquí las profesoras podrán explicar mucho mejor esto porque son constitucionalistas, ¿no? Pero volviendo a lo que fue la tradición legislativa chilena hasta antes de la Constitución de 1980. Es la Constitución de 1980 la que incorpora estas leyes supramayoritarias o de quórums especiales, ¿no? Tomando como referencia, me parece a mí de mala forma, la Constitución
francesa de la Quinta República de 1958, las leyes orgánicas constitucionales, o la española de 1978, ¿no? Parte de eso fue lo que tuvo a la vista la Comisión Ortúzar cuando trajo estas leyes de quórums supramayoritarios a Chile. Pero la tradición es que las leyes en Chile se aprobaran por la mayoría absoluta y que, o sea, por la mayoría simple, y que hubiese quórum calificados, que es lo que probablemente va a ocurrir para reformas constitucionales, para una reforma constitucional. Creo que va a ser más fácil modificar la Constitución con el nuevo texto constitucional de lo que es ahora modificarla, ¿no? O sea, de hecho no había como dije en mi exposición, hasta antes de la reforma del capítulo 15 no había un mecanismo de reemplazo constitucional en el texto chileno, y solo había leyes de reforma constitucional con quórum supramayoritario. Entonces, creo que va a haber posibilidad de enmendar o de corregir, pero lo principal, creo yo, es que se pueda avanzar hoy hacia... Porque aquí hay mucha parafernalia también, ¿no? Muchas noticias que nos llegan que me parece a mí tienen un cierto sesgo, una carga. Hay muchas cosas en la Convención Constitucional, y yo por eso no digo que no haya que ser crítico. Yo soy crítico de muchas de las cosas que se discuten de pronto, pero, por ejemplo, lo que ocurrió en la Comisión de Sistemas Políticos, a mí me parece una buena noticia, de tensionar el debate, la reflexión. Entonces creo que lo importante hoy día es avanzar hacia que se generen puntos de diálogo, de encuentro entre los convencionales constituyentes, y que sea una constitución, que tengamos una propuesta de texto constitucional, que a lo mejor no sea una perfecta pieza jurídica, pero sí dé cuenta del momento, ¿no? Y de las reivindicaciones que la sociedad chilena legítimamente ha plasmado. Eso. Ya, lo que voy a hacer es leer la pantalla y tratar de sacar algunas, aprovechando mi posición, así, y hacer algunas reflexiones sobre esto. Sí, después te lo paso. Hay algunas reflexiones aquí o preguntas que tienen que ver con la garantía de los derechos, ¿no? Esta idea... Bueno, yo partiría por diciendo otra cosa, que la tradición constitucional norteamericana no es lo más cercano a la tradición constitucional chilena. La tradición constitucional chilena tiene que ver más con la tradición europea, ¿no? La mirada. Entonces, cuestiones como la idea de tener derechos que en el fondo están más en el plano de la moral o objetivos políticos, suena un poco extraño para nosotros. En general pensamos que el derecho tiene que venir con una garantía. Cuando se trata de derechos sociales, por supuesto, discutimos cuál es esa garantía, pero la idea de usted tiene un derecho, pero en verdad está solo en el papel, nos parece muy ajena. También habría que decir como contexto a estas reflexiones que la rigidez de la Constitución norteamericana y consecuencialmente el poder que tiene la interpretación constitucional por la vía de la Corte Suprema también es algo que en nuestra cultura constitucional sería muy resistido. O sea, a mí me parece, por ejemplo, incomprensible que no se haya modificado el voto indirecto, por ejemplo, ¿no? Pese a 2 elecciones donde termina siendo presidente una persona que sacó menor cantidad de votos. Entonces, creo que la idea de constitucionalismo que tenemos es distinta, y eso quisiera darlo como contexto para las respuestas. Efectivamente, ¿preferimos tener más derechos o menos derechos? Esta es una discusión que fue muy fuerte antes de la elección de los convencionales. Y se hablaba ahí de minimalismo constitucional versus constituciones desarrolladas tipo constitucionalismo latinoamericano. Pese a que una parte importante de la academia optábamos por constituciones mínimas,
menos desarrolladas, y lo conecto con otra cosa, para dar más espacio al legislador democrático, y en ese sentido creo que creemos más en la fuerza de la política para implementar los derechos que en una idea filosófica o incluso metafísica de los derechos fundamentales. ¿Ah? La verdad es que finalmente lo que estamos viendo en los derechos es que son muchos derechos extremadamente desarrollados. Y eso tiene implicancias porque rigidiza, ¿cierto?, el cambio y la durabilidad de la Constitución. Por otro lado, reduce el espacio para la interpretación judicial de la Constitución. Chile tiene una judicatura constitucional extremadamente deslegitimada, por lo tanto, el limitar la interpretación judicial es un objetivo de este proceso constituyente. ¿Qué más? Sobre la obligación constitucional de implementación y financiamiento de los derechos. Yo creo que una de las demandas más sentidas del proceso constituyente chileno es un Estado social de derecho donde el Estado se haga cargo de garantizar a través de políticas públicas básicamente 3 derechos. Yo, independiente de la discusión que haya en la Convención Constitucional, sigo pensando que eso es lo que detonó. En Chile no nos podemos enfermar tranquilos, no podemos envejecer tranquilos, ni podemos estar tranquilos de que vamos a poder educar a nuestros hijos. Entonces es derecho a la seguridad social, derecho a la salud y derecho a la educación. Y la expectativa es que eso esté efectivamente garantizado. Y sobre el procedimiento de reforma constitucional, como bien decía Emilio, todavía no se ha conversado sobre eso. Curiosamente, es uno de los. Yo he seguido la discusión de la comisión de la Convención Constitucional que se refiere a ese tema y hay muy poco, se ha conversado muy poco sobre eso, siendo, a mi entender, un tema clave. Me imagino que, atendido que vamos a tener una constitución de detalle, lo lógico sería tener una constitución flexible. Pero no podemos garantizarlo. Y yo quisiera, y esto ya es mi opinión, que estos procedimientos de reforma fueran además, no fueran a través de asambleas o convenciones constitucionales, porque creo que eso rigidizaría y haría muy costoso cualquier otra reforma, pero sí incorporaran modelos interesantes como las asambleas ciudadanas en Irlanda, por ejemplo, u otros modelos de participación deliberativa de la ciudadanía que pudieran dar insumos para los procedimientos de reforma constitucional. No sé si eso será recogido o no por la Convención Constitucional. Y eso podría decir. Estefanía, vale. Es difícil referirse a estas temáticas después de que ha hablado los profesores Oñate y la profesora Bosch, pero creo que me quedan algunas cosas que puedo decir. En relación a la obligación de implementar y de financiar los derechos, yo creo que, como señalaban los profesores antes, efectivamente es un deseo, es un anhelo, el hecho de que existan mecanismos que aseguren los derechos por parte del ordenamiento, por parte de los poderes estatales. Pero creo que este anhelo no se entiende completamente si no se expone cuál es la situación actual, particularmente de los derechos sociales en nuestro país. Y eso tiene que ver con que si bien están asegurados en tratados internacionales que están vigentes en Chile y que aparecen, desde mi perspectiva, mal regulados, pero aparecen de alguna manera en el catálogo de derechos del artículo 19 de la Constitución, lo cierto es que no cuentan con un mecanismo judicial directo de protección. Es decir, yo puedo interponer, se llama recurso de protección, pero es una especie de amparo
En otros países se le conoce como amparo. Yo puedo ir a tribunales directamente si alguien me vulnera el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, inclusive la propiedad, pero no puedo recurrir a tribunales si alguien vulnera mi derecho a la educación, a la salud y a la seguridad social. Entonces, esto no pasa solamente, o este anhelo no pasa solamente por el hecho de que el Estado directamente los asegure, sino además que existan mecanismos judiciales que efectivamente hagan posible que en caso de incumplimiento, nosotros somos chilenos y chilenas, por lo tanto, los casos de incumplimiento nos preocupan mucho porque son habituales. Entonces, que en caso de incumplimiento nosotros podamos obtener la tutela por parte del juez. Entonces, yo creo que eso explica de alguna manera el interés, este gran deseo por parte de las y los convencionales de asegurar los derechos por parte de obligaciones estatales. Creo que eso es lo que voy a decir por ahora. Muchísimas gracias entonces a las expositoras y el expositor. Ha sido un panel de lujo, para mí ha sido un agrado y un privilegio poder moderar este panel, este seminario. Y quisiera pedirles por favor que concluyamos con un caluroso aplauso para nuestros moderadores. Bien, muchas gracias y ya continuaremos con nuestras actividades. Estén atentas y atentos a los próximos seminarios que organizaremos como Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y como Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias.